también es importante porque nos va a dar infartos de caras laterales. De ahí viene la coronaria derecha que va a dar una rama marginal para adelante, que he visto que no la mencionan, pero es importante porque esta es la que irriga el ventrículo derecho. Y luego se va atrás y da una arteria que sí es más importante y que todo el mundo conoce, que es la descendente posterior, y que irriga la cara inferior y los dos tercios, perdón, el tercio posterior del septum, que vendría a ser toda esta carne. ¿Ya? Esto, en cuanto a la... ¿Qué le está diciendo? A ver, ya, acá dice cuál es la arteria que se incluye en el infarto de la punta del corazón. Bueno, para eso ustedes tienen que saber los territorios de cada arteria, pues una cosa que en el EKG también ustedes lo ven. La circunfleja, caras laterales, no hay pierde, ¿ya? Porque si tienen ustedes dibujos de anatomía de circunfleja, la circunfleja se llama toda la cara lateral, ¿ya? La cara lateral baja y alta, no hay pierde, es la circunfleja. La descendente anterior lo que te va a agregar son las siguientes. Te va a agregar el septum mediante sus ramas septales, ya, el septum, pero solamente los dos tercios anteriores del septum. Y te va a agregar la punta del corazón. ¿Listo? La punta, es importante, pues, ¿no? Y la literatura también te dice que agarra parte de la cara lateral, pero desde el punto de vista electrocardiográfico no es tan importante, porque la cara lateral, su mayor irrigación vendría a darse por la circunfleja. En cuanto a la coronaria derecha, les he dicho que la descendente posterior se va a irrigar la cara inferior a la cara posterior, y la marginal, que vendría por delante, irrigaría el ventrículo derecho, que también es importante, y he visto que a veces la omiten, ¿no? Y la coronaria derecha en sí también, como va a pasar por la parte de la válvula auriculoventricular, y ahí se encuentra el nodo auriculoventricular, también va a irrigar a lo que son el nodo auriculoventricular y va a dar algunas ramas que llegan al nodo sinusal. Lo más importante es el nodo auriculoventricular. ¿Por qué es importante esto? Porque si por ahora hay infarto la coronaria derecha, voy a tener clínica de bloqueo del nodo auriculoventricular, los bloqueos, arritmias, etc. En cambio, la coronaria derecha no agarra a ningún marcapaso, por ende, más la clínica que te da la coronaria izquierda es clínica mecánica. O sea, si infarto todo esto, toda esta parte del músculo, que es el ventrículo izquierdo, obviamente voy a tener fallas en el corazón a nivel mecánico, ¿no? El corazón no va a funcionar bien. Porque obviamente esta parte de la descendente anterior circunfleja prácticamente es todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, sobre todo la descendente anterior, ¿ya? La descendente anterior, como dato, es la arteria que más frecuentemente se infarta, bueno, la que más frecuentemente se ocluye, y la que más severa es su oclusión, ¿ya? O sea, la más severa, por ende, es la que más te va a matar, y obviamente la que más frecuentemente también se ocluye. Por eso que por ahí la descendente anterior ya se lleva, pues, ¿no? Todos los telones. En este caso, simplemente por anatomía, acercamos una pregunta de acá, te dice cuál es la arteria que se ocluye en el infarto de la punta del corazón, vendría a ser la descendente anterior. La coronaria derecha, como les he dicho, te va a dar más clínica de marcapaso, nódulo auriculoventricular. Y lo que haría sobre todo son las caras derechas, la cara inferior. ¿Listo? La circunfleja te agarra sobre todo cara lateral, no hay pierde, lateral alta, lateral baja. La marginal, deberían decirte qué marginal, si izquierda o derecha, porque la circunfleja también te va a dar una rama marginal. Y la derecha también te da una rama marginal. En caso de la derecha, por ejemplo, sería el ventrículo derecho, ¿no? Y la ventricular posterior, que es rama de la coronaria derecha, la que te hace esto es la cara inferior, por ejemplo, la cara posterior. ¿Ya? Datos que les puedo dar de acá, por ejemplo, si les piden que analicen un poco más el caso, con este análisis estaría bien, yo creo. Y nada, ¿no? Sería lo importante acá. La descendente anterior, llamada también interventricular anterior, es la que irriga la punta del corazón. ¿Ya? ¿Sí? Varón de 59 años acude a emergencia con dolor retroesternal intenso de 2 horas de evolución, con historia de fumador crónico, dislipidemia mixta y sedentarismo. Acá muestra lo siguiente. Todo dolor de pecho, retroesternal, toda angina, todo lo que te van a decir que tenga que ver con pecho es un infarto hasta no demostrar lo contrario. Puede ser una patología esofágica, puede ser una patología gástrica, pulmonar, incluso musculoesquelética, cosas como patologías psiquiátrica, una psicosis, puede ser de todo, la verdad, pero siempre lo primero que tienes que descartar es patología coronaria, infarto de miocardio. Sobre todo en un paciente mayor de 55 años, en el caso del varón, incluso mayor de 50, como se dice. Y si te dice que tiene, miren, dislipidemia mixta, fumador crónico, te está gritando que este paciente tiene factores de riesgo cardiovascular. Ahora, ¿cómo yo voy a identificar el caso de
siguiente manera. Primero yo, para identificar un infarto, tengo que preguntarme dónde está el dolor. Y el dolor del infarto generalmente es recosternal, es en el pecho. Acá te pueden poner unos datos más, que por ejemplo si irradia la mandíbula, que si irradia el brazo izquierdo, etcétera. ¿Ya? Esas irradiaciones son bien clásicas. ¿Qué es lo que más me importa ahora? ¿Cómo es que ha empezado? O sea, si ha sido de manera aguda, subaguda o crónica. Si es agudo, te está hablando de síndrome coronario agudo. O sea, una patología, infarto o angina, estable, inestable. En caso que te diga, ¿sabes qué? Este paciente estaba con un dolor que le ha empezado hace 3 días. Entonces, lo más probable es que no sea un infarto. Es muy improbable que sea un infarto. Y tú más estarías pensando, por ejemplo, en una pericarditis, sobre todo si es joven, que así de la nada le empieza a doler el pecho, etc. Y si dicen que es crónico, ya pues dejas de pensar en el infarto y pericarditis y ya te vas a otras causas. Bueno, ya no tienes que pensar en infarto en este caso. Pero acá te dice que es un dolor intenso de 2 horas. Ahora, ahí vamos al otro aspecto. Cuando yo tengo un paciente que su dolor dura, o bueno, pasa los 30 minutos, algunos dicen 20, ya no puedo pensar en un episodio crónico de angina, porque como ustedes saben, creo que acá está, como ustedes saben, creo que acá está, vamos a ver si lo vi por acá. Pues nosotros tenemos la patología coronaria, ¿ya? Patología coronaria. La podemos dividir en una patología coronaria crónica y una patología coronaria aguda. ¿Qué quiere decir crónica? Que mi arteria está así y que yo tengo acá una placa, pero que esa placa está estable, o sea, no está creciendo, o sea, simplemente esto lo está tapando así y la sangre fluye por acá tranquilamente. Este pata tranquilamente en reposo, no le pasa nada. Pero este gordito, por ejemplo, o sea, no gorditos obviamente por los actores, el gordito sabe que cuando va a jugar su fulbito o corre más de 2 cuadras, le va a doler el pecho. Y él sabe que sentándose o tomándose nitroglicerina va a calmar su dolor. Este es el paciente crónico, ¿ya? En ese paciente el dolor dura menos de 20 minutos. Cede con nitroglicerina o al descanso. Entonces, este paciente tú no vas a pensar infarto, porque esto no es infarto, simplemente es una oclusión parcial de la arteria que obviamente cuando aumenta sus demandas de oxígeno le va a generar síntomas. De lo contrario, este pata va a estar tranquilo. En cambio, cuando tengo un síndrome coronario agudo, de repente mi arteria simplemente tiene esta obstrucción chiquitita, pero que se rompe y genera un trombo que me ocluye totalmente todo de un momento para otro. Eso se llama accidente de placa. ¿Ya? La causa más frecuente de infarto en estos pacientes. Y es de manera aguda, obviamente. Y este dolor es más de 20 minutos. No cede con nitroglicerina ni al descanso. ¿Ya? Y este sí es mortal, pues, más mortal. Entonces dividimos nosotros primero este síndrome coronario agudo, que es agudo, en 3 grandes grupos. ¿Ya? Tenemos los infartos y tenemos la angina inestable. Pues, ¿no? Miren cómo es esto. El síndrome coronario agudo puede ser o bien un infarto o bien solamente una angina. ¿Cómo quiere decir que es un infarto? Que cuando yo le voy y le pido las enzimas cardíacas a este paciente, me va a dar positivo, se va a dar elevación de las enzimas. Esto quiere decir que el músculo del corazón se está rompiendo, se está necrosando y el corazón está liberando estas enzimas propias del músculo cardíaco. Al torrente sanguíneo yo lo puedo ver. Entonces yo ahí digo, sí, hay un infarto. Es como que yo esté destruyendo el músculo y todos los componentes salgan a la sangre y yo lo doso esa sangre, veo todos los componentes y yo puedo decir que es un infarto. Entonces tengo los dos infartos, que es infarto con elevación del segmento ST, infarto sin elevación del ST. Pero si yo, por ejemplo, veo a este paciente tiene igual la misma clínica, pero veo sus enzimas y sus enzimas están normales, ¿ya? Lo más probable es que sea una angina inestable. En este caso, ¿hay o no hay infarto? No hay infarto en angina inestable. Ya solamente es una angina, es un episodio, ¿ya? Pero obviamente lo tenemos que manejar también. ¿Cuál es lo que más miedo me da? Estos de acá, los infartos, en un síndrome coronario agudo. ¿Ya? ¿Por qué estos matan? ¿Listo? Y yo como sé que estoy frente a un infarto, primero le pido EKG. ¿Ya? El algoritmo diagnóstico es EKG, primero, primero en la clínica, ¿ya? El diagnóstico es clínico, tú no puedes esperar el EKG, el diagnóstico es clínico, o la sospecha diagnóstica es clínica. Una vez que tú tengas la clínica, le pides el EKG, aunque por regla general todo paciente mayor que venga con dolor torácico, sea o no sea la clínica que tenga, le tienes que mandar EKG. Y de ahí las enzimas. No puedes demorar, por ejemplo, tu diagnóstico hasta que te salgan enzimas. Directo con EKG puedes hacer diagnóstico. Oye, pero ¿qué pasa si me sale EKG normal? Porque pasa, ¿no? Que le tomas el EKG y sale normal. Le tienes que repetir en 10 minutos hasta que salgan tus enzimas igual.
no me ha salido, le tienes que repetir, entonces así, ya hasta que te salgan tus enzimas y tus enzimas te confirman el diagnóstico. Pero el EKG generalmente sale, pues, ¿no? Y nos da el diagnóstico. Sobre todo ustedes piensen en pacientes que tengan fumadores crónicos, que tengan dislipidemia mixta, que sean sedentarios. Acá te pueden decir que incluso es diabético, que tiene hipertensión, cosas así como que te dicen, sabes que este pato está mal. Y luego le tomas el EKG y miren aquí está el EKG. Más o menos la frecuencia cardíaca de este paciente, vamos a ver. ¿Dónde está? Contamos, es que es regular, la hacemos. Puedo contar de acá más o menos. 1, 2, 3, 4, 5 creo. Aunque no se ve bien, ¿ya? Aunque sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, es arrítmico. Hasta contar nos vamos a demorar, eso un lío. Ya. Es arrítmico, pero parece que no es sinusal. ¿Ya? Pero lo que más me llama la atención en este paciente, miren, trazamos una línea acá, en B2, la línea isoeléctrica, trazamos una línea en B3, isoeléctrica, trazamos una línea en B4, iso, quizás en B5, pero no. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está más, bueno, esto es lo que yo al inicio vi, ¿no? Pero miren en D2, ¿cómo está? Trazo una línea, elevado. En D3, miren, trazo una línea, elevado. En ABF, miren, trazo una línea, elevado. Tengo elevación en D2, D3, ABF. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa acá? Tranquilamente yo te puedo decir, ¿sabes qué? Como está elevado en D2, en D3 y en ABF, esto es un infarto de cara inferior, ¿no? Son las, en el EKG, acá creo que está, ahí está. En el EKG está bien. En el EKG, cuando yo quiero ver las caras inferiores, veo D2, D3, ABF y me sale la arteria, pues, ¿no? Que se está comprometiendo. En este caso serían caras derechas, en caso del infarto inferior. Pero yo ese día le pregunté a Vargas que por qué, por ejemplo, en B3 está elevado, en B2 parecería que está elevado, en B4 también está elevado. Entonces yo si veo B1, B2, B3, B4 elevado, yo podría decir, ¿sabes qué? Es un infarto de cara anterocecal, tranquilamente. A lo que yo le pregunté al doctor y me dijo, sí, tienes razón, pero parece que es un error de no sé qué y no sé qué, pero acá es un infarto de cara inferior. Olvídense de esto, imagínense que esto está normal en este caso, pues, ¿no? Bueno, de acuerdo al doctor, yo le pregunté, porque pareciera que si no, yo les estoy mostrando cómo está elevado el ST. Pero dice, según él, que lo más evidente es acá, pues, ¿no? En ABF, en D3 y en D2, y están viendo, ¿no? Y elevación, ¿no? ¿Están viendo acá cómo se eleva el ST? ¿Están viendo cómo se eleva el ST? ¿Cómo se eleva el ST? Elevación en D2, D3, ABF me está hablando de infarto de cara inferior. Digamos que no tengo eso. Digamos que simplemente no tengo eso. O sea, esto no tengo. Tengo esto de acá. Tranquilamente podría ser un anterocetal, ¿no? Porque miren, si yo trazo acá, como que sí se eleva, como que está ahí, ¿no? En B2 también trazo, un poquito como que se está elevando, pero B3 es bien descarado. B4 también podría ser, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Podría ser anterocetal o incluso B3, B4 nada más, podría ser una cara anterior, ¿no? Tranquilamente. Pero bueno, como dice el doctor, dice que esta elevación está mal, dice, ¿ya? Esto no debería estar así. Es lo que el doctor ha mencionado. ¿Ya? Así que si van a analizar un caso, siempre vean esas cuestiones nada más. ¿Ya? Entonces, en este caso sería inferior, pues, ¿no? Según el doctor, que yo le pregunté, eso es lo que él dijo. ¿Ya? ¿Cómo yo saco que es un infarto? Como les he dicho, ¿no? Por el patrón clínico, 2 horas, retroesternal y con antecedentes de patología o de factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Nada más. Acá está, mira, ahí lo pueden ver. En donde ustedes ven las caras, donde yo... Esto es cuestión de que lo estudien. Las caras laterales, pero siempre de 1 a B, B5, B6. Las caras anteriores septales de B1 a B4, siendo septal B1 y B2 y anteriores B3 y B4. Y las caras inferiores de 2, de 3 a BF. ¿Ya? ¿Cuáles son las arterias? Aquí están, pues, ¿no? Las arterias en cuanto al B3 a B4, de 1 a B4, descendente anterior. Y estas son derechas, ¿ya? Las derechas, las cavidades derechas. Vamos a ver. Pues está. Ahora acá hay otro caje de arritmias. Igual esto es fácil. Dice, mujer de 63 acude a emergencia con dolor retroesternal intenso de 2 horas de evolución. Dolor retroesternal de 2 horas, debo descargar infarto, o sea, sí. Historia de dislipidemia. Te está diciendo que es fumadora crónica, que tiene dislipidemia y sedentarismo, que son factores de riesgo cardiovascular, lo que tienes que tener en cuenta.
Ya, faltaría diabetes nada más para completar el cuarto caballo. Al examen de evidencia de frecuencia 30, taquipnea. Mira la frecuencia está en 30. Menos de 40, prendan las alarmas porque menos de 40 es grave. Ya, acá está en 30, o sea, la señora Chávez está descompensando. Y tiene taquipnea. Okay. Se le diagnostica infarto agudo de miocardio y se muestra el siguiente EKG en relación con este caso. ¿Cuál sería su diagnóstico y qué arteria estaría comprometida? Bueno, ya acá no nos da el EKG del infarto, lo más probable es que encontremos un patrón de este tipo así, porque debería haber elevación del FT. Este paciente tiene un infarto, pero ahora nos dicen lo siguiente, nos dan este EKG y miren, vamos a ver, las flechitas nos indican un P, QRS, T. ¿Esto qué es? Parece un PA, ya, mira, está largo, un P, QRS, T. Acá hay otro P, aislado, ¿qué fue? QRS, T, otro P que ya está por acá. QRS, ahora creo que la P se ha metido acá, con la T, otra P. O sea que si yo cuento, vamos a ver, si yo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 P. QRS, 1, 2, 3, 4, 5 QRS. ¿Qué está pasando acá? Hay más P que QRS. Quiere decir que quizás la aurícula está latiendo por su lado, porque la onda P grafica la despolarización auricular, y el ventrículo está latiendo por su lado. No se está dando de manera sincrónica porque la P está después, la P está antes, etc. ¿Cómo se llama esto? Se llama bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Hay una disociación entre la aurícula y el ventrículo y cada uno de estos late por su lado. ¿Cómo yo lo voy a sacar? De esta manera. Veo más P's que ondas QRS. ¿Ya? Ahora tú me dirás, pero mira, por ejemplo, ¿cómo puedo distinguir ahora el resto de los bloqueos? Vamos a ver, bloqueo auriculoventricular. Auriculoventricular de segundo grado, por ejemplo. Vamos a ver. Este no es de segundo grado, me parece. Ya, sí es de segundo grado, pero no más. ¿Cómo está? Fácil, una vez que ustedes lo distinguen, es totalmente fácil. Ya, yo tengo uno de tercer grado, que está acá, miren. Está. Habíamos dicho, contamos ondas P, como que no veo ondas P, quizás esta es una onda P, pareciera, esto pareciera una onda P, acá parece que se ha juntado. Tengo como otro contra P, esto quizás sea onda P, quién sabe, parece T. 1, 2, 3, 4, 5, y mira, 3 nada más QRS. ¿Ya? Veo acá en el bloqueo de primer grado, se dice bloqueo, mal llamado bloqueo, porque solamente veo en el segmento PR va a estar aumentado. ¿Ya? Si ustedes lo cuentan en el segmento PR va a estar aumentado, esto me predispone, por ejemplo, a bloqueos, o sea, va a durar más. En el de segundo grado, miren, que yo tengo con una P, está conduciendo con su QRS. Yo tengo una P, está conduciendo con su QRS. Tengo una P, está conduciendo con su QRS. Tengo una P y ya no hay QRS. Y luego tengo una P y está conduciendo con su QRS. Ya, pero acá cuál es el chiste, el segmento PR. Miren que acá está así, luego se está alargando un poquito más, luego se alarga un poquito más y bloqueo. ¿Ya? El MOVITS 1 o Weckenbach o el bloqueo de segundo grado tipo 1 se caracteriza porque va a haber un alargamiento del PR, ¿ya? De manera progresiva. O sea, progresiva se alarga el PR y como que en uno va a dejar de conducir. ¿Listo? Se supone que ese es el de mejor pronóstico, es de buen pronóstico, ¿ya? Porque es esperable, por ejemplo, algo así. A diferencia del MOVITS 2, que por ejemplo, miren, yo tengo acá PQRS-T, 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 P ya no hay, PQRS-T. Si se dan cuenta, el PR en cambio ha estado acá constante. Tranquilo el PR. No ha ni aumentado ni disminuido. O sea que en cualquier momento una P va a dejar de conducir. ¿Ya? Este es el de segundo grado. Así lo distinguen ustedes, así de fácil. ¿Ya? Y luego, bueno, este de bloqueo 2.1 es también
entra en el segundo grado, ya no se compliquen ya con esto porque es un bloqueo de 1, P, QRS, P que no conduce, P, QRS, P que no conduce, 2, 1, ¿ya? Luego acá tenemos ya, pues, ¿no? El escape o el bloqueo de tercer grado. Esto no preguntan mucho, ¿ya? Preguntan esto y esto, esos 3 grados. Acá también yo les puedo, para tranquearlos, meterles, por ejemplo, bloqueos incompletos de rama, por ejemplo, bloqueo posterior anterior de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Pero ya son cosas de especialidad, ya no sé lo que es. Simplemente quédense con estos de acá, que es lo que más preguntan, y por ejemplo, esto que está acá. Vendría a ser un bloqueo completo. A ver, bloqueo auriculoventricular móvil, 2, 1, no, bloqueo completo. Ahora vamos con la rama. Habíamos dicho que, por ejemplo, yo tengo acá mi corazón y de acá sale mi coronaria derecha. Acá nada más, vamos a ponerlo de un colorcito amarillo. Acá nada más está el nodo auriculoventricular. O sea que mi coronaria derecha va a dar irrigación al nodo auriculoventricular. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, infarto mi coronaria derecha? Se infarta o se altera mi nodo auriculoventricular, y el nodo auriculoventricular es el que conduce los impulsos que vienen del nodo sinusal y que se van al ventrículo. O sea que si yo bloqueo este paso, obviamente voy a generar un bloqueo, pues, ¿no? Por lo tanto, un infarto de arteria coronaria derecha me va a generar, obviamente, lo más probable es que me genere bloqueos. ¿Cómo lo ven en el EKG? Ya está, facilísimo. ¿Ya? Listo. A ver. Empiezan los bloqueos de la manera mucho más... aunque está, mira. En bloqueo de primer grado solamente tengo un PR que está alargado, más de 0,20 segundos. El PR normalmente va de 0,12 segundos hasta 0,20 segundos, ya no se olviden. Si dura menos de 0,12, yo estoy hablando de preexcitación, ahí entra lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y si yo hablo de más de 0,20 segundos, ya me puedo estar yendo al otro rango, que son los bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? Ese es el rango que dura mi PR. Segmento PR es esto, ¿no? Esto, entre la terminación de la onda P y el inicio de la onda... Bueno, esta es la R, ¿no? Debería llamarse PQ, ¿ya? Pero en las clases que di de EKG por Q les explico que esto de acá, que es una Q, perdón, que es una... Claro, es una QRS. A veces esta Q no está. A veces en los EKG, miren, por ejemplo acá un EKG. Tú ves acá, mira, vamos a hacer uno bonito. Por ejemplo acá no está el chiquito, el Q, ¿verdad? De frente se va la R y luego la S, ¿ya? Acá, por ejemplo, esto es una raya, acá, sí, acá hay una Q, parece una Q, ¿ya? Es una Q patológica, pareciera. Pero lo normal en un paciente fisiológico, acá por ejemplo, en un paciente fisiológico no hay Qs, mira, acá. No hay Q, de frente se va la R y luego va la S. Acá igual, de frente, bueno, entonces es R, ¿no? Igual R. La Q, por ejemplo, encontrar Q, incluso, es patológico. Así que por eso le han puesto PR, no le han puesto PQ, porque ya siempre va a haber R, entonces se llama PR. Hablando de la onda Q, la onda Q siempre tienen que pensar en pacientes que vienen con infarto ya de larga data y además para diagnosticar infartos antiguos. Si tú ves el EKG de un paciente y ves ondas Q en donde no debería haber ondas Q, o simplemente la presencia de ondas Q patológicas, tienes que pensar que este paciente en algún momento de su vida ha tenido un infarto y obviamente te lo va a decir. ¿No? Listo. Hombre de 20 años que es apuñalado inmediatamente. ¿A quién lo agarra? Al ventrículo derecho. Pero ¿quién está más al fondo? Más al fondo, la aurícula izquierda. Otro color, ¿ya? Miren que al fondo está el ventrículo derecho y miren que acá está la aurícula izquierda. Miren, acá está la imagen. ¿No? Lo más anterior que es el ventrículo derecho y al fondo ¿quién está? La aurícula izquierda. Entonces, si yo por ejemplo acá como dice, le meto un cuchillo en el esternón, aquí en primero lo más probable es que yo puedo atravesar. Obviamente si yo meto un cuchillo hasta el fondo voy a meter todo el corazón, ¿no? Pero lo más probable es que por ejemplo yo agarre el ventrículo derecho, porque por anatomía nada más, ¿no? Y lo están viendo quién está adelante, quién está atrás. Un hombre de 45 años con presente en angina estable acude al servicio de urgencia por un episodio de dolor torácico que no se alivia con el reposo o la nitroglicerina. ¿De qué te están hablando? De una angina estable que acude con un episodio de dolor torácico que no se alivia con el reposo o la angina. Después de la utilización de la unidad de telemetría de 2 días, se somete a una prueba de esfuerzo con talio. Los resultados muestran perfusión reducida de la pared lateral del ventrículo izquierdo. ¿Qué arteria es más probable que se cuida? Mira, este paciente que está con angina estable, ¿ya? Y luego de la nada, ahora ya no cede con el reposo la nitroglicerina. O sea, de ser estable se ha convertido en una angina instante. ¿Qué ahora pasa? De repente se ha obstruido más, se ha roto más, está creciendo más, qué sé yo. Ha pasado miles de cosas que pueden hacer de que este paciente, lo que era estable, ahora se ha convertido en un paciente inestable. Entonces, esto ya en pacientes con angina estable, tú no vas a dejar pacientes con angina, con su arteria obstruida.
tiene que hacer algo, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Lo estudias. Igual, le haces su coronariografía, en este caso, le hacen su coronariografía con talio, con el cuarzo y ven, por ejemplo, sus coronarias, y lo pinta. Digamos que por acá está la coronaria y plum, acá se fluye. Ya no sigue la arteria. Entonces, mira, acá está la obstrucción. Acá debe ser. Ya. Eso es lo que hace tú con un paciente con angina estable. Lo tienes que estudiar, pues no lo vas a dejar con su angina estable. No diciendo, ya, bueno, ¿sabes qué? No estás ocluido, no vas a decir. Tienes que ver qué tan probable que te pase, qué tan de alto riesgo es. Tienes que ver todas esas situaciones que son ya cosas igual, como les digo, un poquito más pero tienes que estudiar. Igual, en esos pacientes con angina estable vas a ver cuál es la arteria que está fluyéndose, cuál es la arteria que está comprometida, y en este caso te dicen pared lateral. La pared lateral es hecho que no hay pierde, pues, ¿no? La pared lateral siempre va a ser circunfleja. ¿Y la circunfleja de quién viene? De la arteria coronaria derecha. Y acá un concepto. El 80% de veces la, la descendente posterior viene de la coronaria derecha. ¿Listo? El 80% de los pacientes vienen con su descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Pero hay otro 20% de los pacientes que lo que va a pasar que la descendente posterior ya no va a venir de la coronaria derecha, sino de la circunfleja. Ya, circunfleja. Este concepto de 80% se llama, lo habrán escuchado, dominancia derecha, ¿no? O sea, pacientes que su su descendente posterior viene de su coronaria derecha. Pero en este 20% en donde su descendente posterior viene de la circunfleja, se llama dominancia izquierda. Así que tengan en cuenta eso, ¿no? La descendente posterior medio rebelde, puede venir de la circunfleja o puede venir de la coronaria derecha. Lo normal, obviamente, por frecuencia, es que venga de la coronaria derecha. Si es pared lateral, entonces circunfleja izquierda. ¿No? Circunfleja izquierda, lo más esto. Descendente anterior izquierda, ya hemos dicho que agarra septum y cara anterior. Coronaria principal izquierda es el tronco, ¿no? El tronco grandazo. Coronaria derecha, si yo infarto el tronco, obviamente me tiro todo el ventrículo, ¿no? Coronaria derecha, no. El descendente posterior izquierda, tampoco. Aquí está, la localización, simplemente esto lo estudian. Aquí está, cuál es probablemente la arteria que se esté comprometiendo. Ya que está la irrigación, ven que de la coronaria izquierda sale la circunfleja, sale la descendente anterior, y miren, da sus ramas septales, las ramas diagonales, que van a irrigar hasta la punta, todo el septo, los dos tercios, y algunas ramitas que irrigan la parte lateral, ¿ya? Pero la circunfleja da la vuelta, y miren, esa ramita que está irrigando, que es de la marginal, que va a irrigar toda la pared lateral. Pero también da algunas ramitas que agarran ciertas zonas, pues, ¿no? Pero ya eso no tiene nada que ver, mucho que ver. Luego viene la coronaria derecha, miren que acá adelante da que habíamos dicho, su marginal derecha, pues, ¿no? Y esta marginal derecha a veces como que no la tiene, esta es la marginal derecha, esto pareciera, ¿no? La 9 que dice interventricular posterior, no, debería ser posterior esta, no, eso es. Pareciera esta la marginal, ¿ya? La marginal lo que agarra es todo el ventrículo derecho, ¿ya? Pero luego se da la vuelta, miren, se da la vuelta y tiene una ramita que es la 10, que es la 9, que es la descendente posterior. Y luego la 10 dice que es una rama del nódulo auriculoventricular, como les he dicho, siempre agarra, pues, ¿no? Al nódulo auriculoventricular, porque por acá no vamos a estar el nódulo auriculoventricular. ¿Ya? Entonces, es cuestión de que sepan esto y a qué rama o qué carita, pero si se dan cuenta, es simplemente por anatomía. Si ustedes agarran un corazoncito y lo dibujan, van a fijarse que, por ejemplo, con mi descendente anterior, ¿qué estoy agarrando? Todo esto. Punta, septum, cara anterior. Mi circunfleja, ¿dónde se está yendo? Mira, hasta dónde está agarrando esto. Lateral. Igual, mi coronaria derecha, si se va para atrás, ¿qué estaría agarrando? Cara inferior, pared posterior. Y lo que es cara inferior y pared posterior, pues, ¿no? Y el ventrículo derecho. La mortalidad por infarto del miocardio se relaciona probablemente con la ocurrencia de... Hay varias causas de por qué se muere un paciente con infarto. La primera causa son arritmias. ¿Ya? ¿En dónde? Pero en el ámbito extrahospitalario. O sea, digamos que yo ahorita estoy solo en mi cuarto y me agarro un dolor de pecho y este dolor de pecho progresa y me genera una arritmia, me voy a morir al camino. Ya no voy a llegar ni al hospital, nada, se muere acá. Muerte súbita por arritmia. Esa es la principal causa de muerte. O en todo caso, digamos que estoy yendo al hospital y todo, y de la nada se genera una arritmia y me muero antes de llegar al hospital. Una vez que llego al hospital, obviamente, si me da una arritmia, me lo pueden controlar y todo, ¿no? Pero en el hospital, ahora de qué me voy a morir, una vez que he infartado mi corazón, digamos que yo me he tirado toda esta pared, luego
mi corazón va a bombear con la misma eficacia con la que bombeaba antes. Y como es un episodio agudo, yo no le doy tiempo a mi corazón para que se pueda adecuar a esta falta de miocardio. Quizás si yo le diera tiempo, mi corazón que genera colaterales, quizás si fibriza un poco y me da, pero ahora que estoy infartado, no, pues no. ¿Eso qué me va a generar? Una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Una insuficiencia cardíaca me descompensa, me da un edema agudo del pulmón, me da un shock cardiogénico, que es por bajo gasto cardíaco, y me mata. ¿Pero esto en dónde? En el hospital, ya no. Ya me han controlado las arritmias, todo, pero obviamente eso no lo pueden controlar a veces. Y lo otro de que me puedo morir ya después de que me han sacado ya, digamos, más de 7 días, ya, más o menos. Ahí yo puedo generar, por ejemplo, pericarditis, el síndrome de Dressler o pericarditis epistemocárdica. Puedo generar algunos, igual, insuficiencia cardíaca también viene, pues no, porque obviamente ese corazón ya está fregado, ya, pues no, no va a ser el mismo corazón, va a ser insuficiente en algunas situaciones. Entonces, esas son las principales causas de muerte. ¿Lo que me mata al inicio? ¿Qué me mata? Arritmias. ¿Un derrame me puede matar? Sí, claro, me puede matar, pero ya después con una pericarditis, etc. Un edema agudo de pulmón me mata, sobre todo en el hospital, pero ya esto es un poco más después de que me ¿no? De que me han estabilizado. Trombosis coronaria se supone que es el cuadro inicial por el que se genera todo esto. Shock cardiogénico también me puede matar, pero como les he dicho, es en el ámbito hospitalario. Y además que son más fácilmente controlables, pues, ¿no? O sea, con medidas adecuadas quizás yo puedo sacar, pero la arritmia sí, te agarra y te mata. Y eso, como les digo, hay una clasificación de 5 grados, bueno, de 5 causas, perdón, 5 tipos de infarto, y una de ellas, por ejemplo, es la muerte súbita. O sea, pacientes que se infartan y hacen muerte súbita. Ya no llegan al hospital, ya no llegan a llamar, nada, nada. Así nomás se quedan los 50 tirados. Muerte súbita por arritmia, por infarto, ¿no? Entonces, ¿qué sería la arritmia? ¿Ya? ¿Cuál es la arritmia que más me mata? La fibrilación ventricular. Esto es la fibrilación ventricular. Es un ritmo desfibrilador, ¿ya? Pero igual mata. Niño de 5 años que tiene un antihistamínico que le provoca un torsade de Points. ¿Cuál es el medicamento? Esto es por memoria nada más, ¿ya? El torsade de Points es una arritmia que se genera por el QT largo, ¿ya? El QT largo es, acá está, pues, ¿no? P, R, U, R, S, T. ¿Ya? ¿Cuál es el QT? Desde acá hasta acá, QT. ¿Qué me grafica el QT? La actividad ventricular. Si yo tengo un QT más de 0.44, es un QT largo, o sea, dura más de lo que debería durar, ¿ya? Esto que me predispone a que en algún momento mi corazón haga una arritmia. ¿Cuál es esa arritmia? El torsade de Points. ¿Ya? El torsade de Points. Y por eso se muere la gente. Puede ser muerte súbita. ¿Listo? Lo normal es que sean adquiridos, o sea, de causa, puede ser de causa genética, ¿ya? Canalopatías, por ejemplo, que me generen un QT largo, pero también pueden ser causas secundarias o adquiridas por medicamentos. ¿Cuáles son esos medicamentos? Los más conocidos, por ejemplo, que tienen que tener en cuenta son los antibióticos, macrólidos, ¿ya? Los macrólidos en cuanto a los antibióticos, las quinolonas, ¿ya? Los antihistamínicos, por ejemplo, está acá la terfenamida. Tenemos también el omeprazol, algunos antiácidos. Si se van a dar cuenta acá, una lista enorme. Pero ustedes obviamente tienen que ser lo más frecuentes, pues, ¿no? ¿Cuáles son? Lo que se usa bastante, macrólidos, quinolones, se usa bastante. Que también se usa antifúngicos, antipsicóticos, también antidepresivos. La terfenamina ya no se usa mucho, ¿ya? No sé por qué lo preguntaron, pero está pues. O sea, tiene que estar toda esta tablita para que no sepa, ¿no? Y entre las alteraciones del hidroelectrolíticas, etcétera, hipocalcemia, pues, ¿no? Hipopotasemia e hipomagnesemia. Hipopotasemia tienen que tener cuidado, por ejemplo, ¿no? Te genera, pacientes con hipopotasemia te pueden generar paro, ¿ya? Acá está. Pero la perfilamiento es cuestión de memoria, nada más de que lo sepan. Ya por dato ya es esto, pero ya no hay mucho razonamiento acá. Pero tengan en cuenta que un QT largo me predispone a causar points. Y un QT largo, como yo lo saco, tiene que ser mayor a 44 segundos. Y obviamente esto yo lo voy a hacer un QT corregido de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Ya, entonces con la fórmula de Basset. Fórmula de Basset sacas el QT corregido, que para que está. No lo sacamos, pues ya. Saco con fórmula de Basset, que es el QT medido sobre la raíz del RR. Ahí tú sacas la fórmula de Basset. Listo. Acá están, mira las complicaciones del infarto, arritmias, toque, principal causa de muerte, extrahospitalaria, pericarditis, ruptura de músculo papilar.